Procedimiento de sincronismo y tiempos de operación de interruptores, SGPA002S. El objetivo de este procedimiento es analizar el desempeño mecánico del interruptor, mediante la determinación y análisis de los tiempos de operación y sincronismo. Previo a la medición, el equipo de prueba deberá ser conectado según las indicaciones del fabricante. De manera general, a continuación se presentan los pasos para efectuar la prueba. En coordinación con el área de control, se efectúa la apertura del interruptor. Enviar el comando de apertura. Verificar físicamente en campo, abiertos los 3 polos del interruptor y ausencia de corriente. A continuación, abrir las cuchillas desconectadoras en ambos lados del interruptor. Bloquear mecánica y eléctricamente las cuchillas asociadas al interruptor, antes de colocar los candados de seguridad. Como medida de seguridad, realizar el acordonamiento del área de trabajo. Conectar los cables a la red de tierra de la subestación, utilizados para realizar el aterrizamiento de los 3 polos del interruptor. Mediante el uso de una pértiga, conectar los cables de puesta a tierra a las terminales del interruptor. De esta manera se logra drenar cualquier carga residual y evitar cualquier inducción de tensión que ponga en riesgo la seguridad del personal, así como del equipo de prueba. El aterrizamiento de los 3 polos del interruptor será determinado por las características operativas del equipo de prueba utilizado, requiriéndose para algunos equipos, el aterrizamiento de un solo lado de los polos, el aterrizamiento de ambos lados de los polos, e incluso, la desconexión de los puentes del interruptor. Colocar el equipo de prueba sobre la mesa de trabajo. Verificar la continuidad de todos los cables que serán utilizados durante la medición para evitar una lectura incorrecta durante la prueba. Verificar la tensión de la fuente de alimentación hacia el equipo de prueba, teniendo que ser esta, acorde con la tensión requerida para su operación. Referir a tierra el equipo de prueba. Conectar la fuente de alimentación al equipo de prueba. Conectar los cables de comando del equipo de prueba en las terminales correspondientes de las tablillas del gabinete central de control. De esta manera, se controla mediante el equipo de prueba la tensión de corriente directa necesaria para la energización de las bobinas de apertura-cierre. Como apoyo para la conexión, utilizar el diagrama de control del interruptor.
Conectar los cables del equipo de prueba, en cada una de las diferentes cámaras del interruptor. Las terminales de prueba se deben conectar a las zapatas del interruptor, evitando su colocación en los conectores. Durante la medición es importante identificar en el equipo de prueba, los cables que se conectan a las diferentes cámaras de los polos del interruptor. Las terminales de prueba se deben conectar a las zapatas del interruptor, evitando su colocación en los conectores. Finalmente, se conecta la segunda cámara del tercer polo del interruptor. Después de conectar las 6 cámaras del interruptor, se enciende el equipo de prueba. Se ingresan los datos de identificación del interruptor como son: el nombre de la subestación, su nomenclatura, el tipo de interruptor, su tensión nominal de operación y el número de serie, entre otros. Se configura el equipo de prueba para efectuar la operación de apertura. Se comprueban cerrados los 3 polos del interruptor. Mediante el equipo de medición, se envía el comando de apertura del interruptor. Se imprime la hoja con la gráfica y los valores medidos en esta primera secuencia. Se comprueban abiertos los 3 polos del interruptor. A continuación, se realiza la segunda medición. Mediante el equipo de prueba se envía el comando de cierre. Se imprime la hoja con la gráfica y valores medidos en esta segunda secuencia. Se abre el interruptor.
De esta manera, se podrá realizar la tercera secuencia de prueba. Se configura el equipo de prueba. Se envía el comando de cierre-apertura. Se imprime la hoja con la gráfica y valores medidos en esta tercera secuencia. Finaliza la prueba de sincronismo y tiempos de operación del interruptor. Se retiran y ordenan los cables de prueba de los tres polos del interruptor. Se retiran y ordenan los cables de comando del equipo de prueba. Se retira la tierra del equipo de prueba. Se efectúa la limpieza y guardado de los cables del equipo de prueba. Se retiran los cables de tierra de los extremos de los tres polos del interruptor. Se retira el acordonamiento del área de trabajo. Verificar abierto los tres polos del interruptor. Verificando abierto el interruptor y en coordinación con el área de control, retirar candados y bloqueos mecánicos y eléctricos. Se cierran las cuchillas en ambos extremos del interruptor. En coordinación con el área de control, se efectúa el cierre del interruptor. Se verifican cerrados los tres polos del interruptor. Se verifica la medición de corriente en los tres polos. Se registran los datos de finalización de la licencia. Se retira la licencia ante el área de control y se avisa al operador que se concluyeron los trabajos.
Los valores obtenidos durante la prueba de sincronismo y tiempos de operación, deberán ser registrados en el formato SGP A002 SR001. El reporte impreso por el equipo de prueba, será adherido al formato antes mencionado. Como criterio de aceptación se deberán tomar los tiempos de apertura, cierre, descritos en la norma de referencia NRF022 CFE, siendo aceptable para el proceso de interrupción, un tiempo máximo de 50 milisegundos y para el proceso de cierre, un máximo de 160 milisegundos. Para interruptores de entre 15 y 38 kV, la norma de referencia NRF028 CFE considera como aceptable un máximo de 60 milisegundos para el proceso de interrupción y un máximo de 100 milisegundos para el proceso de cierre. Los criterios de aceptación para la simultaneidad entre polos y entre contactos de un mismo polo también se tienen definidos en la NRF022 CFE, y son los siguientes. Simultaneidad en la operación de los polos. A. En operación de cierre 4.16 milisegundos, máximo. B. En operación de apertura 2.77 milisegundos, máximo. Simultaneidad de contactos del mismo polo. A. En operación de cierre 2 milisegundos, máximo. B. En operación de apertura 2 milisegundos, máximo. Los tiempos de operación de algunos interruptores pueden variar dependiendo del tipo, de su mecanismo de operación y del peso de sus partes en movimiento. Para estos casos especiales, es necesario basarse en los tiempos dados por el fabricante del equipo primario para cada modelo en particular, o bien, efectuar su comparación con valores registrados en pruebas anteriores o en interruptores similares.